Hay una mujer que se pasea por el mundo con una sonrisa y una mirada especial. Es inteligente, pizpireta, algo maniática, sensible y muy divertida. Tiene muchos de los mejores premios que se pueden tener en literatura infantil y juvenil. A nivel español casi diría que solo le falta uno. Me atrevería a decir que sus obras, traducidas a varios idiomas, han acompañado la adolescencia de miles de jóvenes que ahora van a la universidad y a los que no les extrañaría nada tener como amigo a un vampiro. Con todos ustedes, la gran Beatriz Osés. Hola Beatriz. Hola, buenos días. Estamos encantados de poder charlar contigo y te agradecemos mucho la generosidad que has tenido de recibirnos. Estamos en tu pueblo, en el pueblo donde vives, sí, en Colmenarejo y en la biblioteca de tu casa. ¿Qué te llevó a vivir en este pueblo? Porque no es aquí donde naciste. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado vivir en el campo y como soy de Madrid y mi familia está aquí, ¿no? Y algunos los amigos de la infancia, de la juventud, pues decidí regresar después de haber estado viviendo 20 años en Extremadura y elegí un pueblo para estar cerquita de la ciudad, pero no en el centro porque el humo, la contaminación, no quería que mi hija creciese en un ambiente así. Uh-huh. En esta biblioteca es una biblioteca que para los que te han seguido por internet es una biblioteca conocida porque en algunos casos la has tenido de fondo, ¿no? Sí, hay muchos libros de literatura infantil de todo tipo, ¿no? Si ahora mismo te dijeran que va a venir un maremoto, ¿qué 5 libros te llevarías de aquí? Qué difícil, la pregunta es muy complicada. No sé, pues hay un libro que me gusta mucho, que es como una novela de Daniel Penach, que creo que es un básico y un imprescindible para todas aquellas personas que quieren animar a leer o que se dedican a la enseñanza o al mundo de las bibliotecas. Hay otro libro, bueno, si tuviera que salvar uno de los míos, salvaría Cuentos como pulgas, que fue mi primer libro. Siempre digo, cuando me hacen esa pregunta de si quemasen tu biblioteca y tuvieras que salvar uno solo de tus libros, ¿cuál sería, no? Cuentos como pulgas. Y luego, bueno, salvaría El Lazarillo, El Principito, y me queda un quinto, ¿no? Las aventuras de Tom Sawyer. De Tom Sawyer, que lo tienes. Sí. Es que son de mis favoritos esos libros, El Principito, El Lazarillo y Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Cómo te recuerdas de niña? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue feliz porque, aunque vivíamos en Madrid, vivíamos tan a las afueras que era el campo, entonces pasaban los rebaños de ovejas, había muchos árboles, había encinas, había higueras, trepábamos a los árboles, bueno, pues sufríamos también guerras de piedras, ¿no? O sea, no fue una infancia urbanita. Para nada, yo vine a hacer ovejas esperando a corderitos, esperando al autobús del colegio, o sea que muy bien, fue una infancia muy feliz. A veces me pregunto si se puede ser autor de literatura infantil teniendo una infancia triste. Sí, porque he conocido el caso de algún amigo que tuvo una infancia bastante complicada y se dedicó luego a la literatura infantil y juvenil. Creo que quizá precisamente por eso como una forma de evasión, ¿no?, a lo que le ocurrió, porque hay veces que los escritores inventan, ¿no?, o crean los mundos que no pudieron vivir. Háblame de tus padres. Sé que tu madre falleció cuando eras pequeña, pero sobre todo háblame de tu padre, porque tu padre creo que es uno de tus grandes aliados a la hora de realizar tu labor, es uno de tus críticos, es uno de tus consejeros, es una de las personas con las que charlas sobre a dónde van o discutes sobre a dónde van a ir las tramas de tus personajes. Cuéntame un poco. Bueno, mi padre es fundamental porque cuando era pequeña fue una de las personas que me implicó en la lectura. En mi casa, cuando me portaba mal, me quitaban tiempo de lectura en la cama. Cuando me portaba bien tenía media hora, cuando no tan bien 15 minutos. Nunca me cortaron la lectura para que fuese un hábito. Y además los Reyes Magos me traían libros, en los cumpleaños había libros, aparte de juguetes, ¿no? Y creo que mi padre tenía muy claro que la lectura era fundamental. Y eso le venía de mi abuelo, que era agricultor,
pero que se convirtió en un gran lector a raíz de la muerte de uno de sus hijos, ¿no? Que aparece en los escribidores de cartas, la muerte en el río de mi tío cuando era pequeño, con 6 añitos, ¿no? Entonces todo eso hizo que mi abuelo se convirtiera en un gran lector porque estaba atravesando una depresión pues muy seria y no quería salir de casa, entonces le llegaban todos los libros de la biblioteca del pueblo. Y así que me he criado pues yo creo que como en una cadena de personas por mi vía paterna, ¿no? Como muy entregadas a la lectura y muy conscientes de que la lectura podía abrir muchas puertas, ¿no? De que cualquier cosa que aprendiéramos, eso decía mi abuelo, que cualquier cosa que aprendes en la vida te va a servir para algo, en algún momento dado, aunque pienses que es inútil, pero llegará un momento en tu vida en que la usarás, ¿no? Y entonces con esa dinámica y esa forma de pensar también se la intento transmitir a mi hija, que no tiene móvil, que no tiene televisión, que prácticamente pues, la pantalla está muy reducida para favorecer el aburrimiento y crear una lectora. De eso vamos a hablar luego. Pero entonces tu padre, en el momento en el que tú empiezas a escribir, sí. ¿Él te va supervisando o él te va diciendo vas bien por aquí, me gusta o no me gusta? Sí. ¿O le sigues sus consejos? ¿A veces chocas con su planteamiento? Sí, bueno, nosotros debatimos, antes hablamos los libros, pues por ejemplo en el caso de Eric Bogler, dónde van a suceder, o en el cementerio de Everden, qué personajes van a ser como los protagonistas, si hay algún asesinato, que siempre suele haber en los libros de juvenil, pues cómo va a procederse, ¿no? Para acabar con la muerte de este personaje, ¿no? Y sí que es cierto que cada vez que termino un capítulo, cuando yo estoy metida ya en un proceso creativo, ¿no? Llámalo X, intento escribir todos los días entre 4 o 5 páginas, que viene a ser, o 6, si se me da muy bien, un capítulo, ¿no? de mis libros, porque son capítulos muy breves. Y entonces cada vez que termino ese capítulo, se lo envío por correo electrónico a mi padre, y luego nos llamamos por teléfono y comentamos la jugada, ¿no? Entonces, mi padre tiene un alma de niño y entonces la verdad es que es como un lector tipo, porque aunque tenga 77 años, para mí es un crío en muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que los consejos que me suele dar son bastante acertados. Además, le gusta mucho todo el tema de lo que es la coherencia, ¿no? La coherencia narrativa, la coherencia visual en cine, ¿no? Cuando hay algún tipo de incoherencia en una película, ¿no? Exactamente, lo detecta, entonces está genial, porque ve errores que yo dentro de la propia historia no soy capaz de advertir. Es curioso porque hay gente que mantiene esa sensación de ser un niño toda la vida. Sí. Y hay otros que ves a niños que dicen, madre mía, si este niño ya es un adulto, ¿no? Pero en el mal sentido, ¿no? Es decir, sí. No sé por qué le han cortado no sé, las alas o los hilos que le atan a la imaginación, al creer, a la ilusión, a la curiosidad, ¿no? Pero hay personas que, es verdad, que toda la vida son niños, ¿no? Es lo bonito, a mí me gusta eso. Sí, yo siempre digo que voy a morir joven, sí, aunque tenga 80 y pico años, yo me siento así, ¿eh? Esto de todos modos, de que el padre sea también consejero, le pasa también a Juan Manuel de Prada, ¿no? Le escuchaba hace poco, ¿no? Y él escribe a mano, y es su padre el que transcribe lo que él escribe a mano, lo transcribe al ordenador, ¿no? Y también es un buen consejero. ¿Tú escribes a mano, escribes a ordenador? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu rutina a la hora de plantearte? Vale, bueno, yo primero hablo el libro con mi padre. Mi rutina es hablar los libros, ¿no? Lo que te comentaba, contamos, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿A ti qué te parece? Yo he pensado que va a ocurrir, que puede pasar esto o esto otro, se me ha ocurrido esta idea, ¿cómo la ves? ¿No? Estamos hablando y a través de las preguntas se va creando el argumento. O sea, los argumentos para mí siempre están cimentados en miles de preguntas, ¿no? Entonces, las contestaciones o las respuestas son las que van construyendo el relato o la trama, ¿no? Se va creando. Y bueno, mi rutina es, inicialmente, escribo en papel, a mano, las ideas claves que se me van ocurriendo, que se van a desarrollar luego en el texto. También la documentación. Me gusta, aunque mi padre me ayuda mucho en la labor de documentación, básicamente se suele dedicar a ella casi en exclusiva, ¿no? Yo a lo mejor pues un 10% a esa labor o un 20% en el mejor de los casos, pero todo eso que extraigo de otros libros, ¿no?
de libros de vampiros, de tratados, ¿no? De tratados o de ensayos sobre criminales, ¿no? Sobre asesinos en serie, cómo opera su mente, todo esto que leo, ¿no? Y la información que más me gusta o que considero que es destacable, siempre la escribo. Me gusta escribir a mano, me encanta escribir a mano. Y después ya hago como unos dibujos de páginas, como cuadraditos, como si fuera un álbum de cromos, y entonces voy estructurando los primeros capítulos, sé cómo va a empezar, sé cómo va a acabar. Lo que ya no tengo tan claro y se va haciendo sobre la marcha es la parte del nudo. A veces se te van los personajes, a veces dices, madre mía, que se me está saliendo por aquí una trama o está cogiendo un protagonismo este personaje que en la parte inicial no lo tenía, ¿no? ¿Te pasa? ¿O los tienes todos ya muy repensados y muy atados? No, yo creo que cada vez me dejo llevar más, pero no hasta el punto de que se me suban a la chepa, ¿no? Como se diría, ¿no? Creo que cuando tú diseñas un personaje, a mí me gusta diseñar tríos de personajes, me gusta mucho que haya 3 personajes. En El cementerio de Everdeen es un trío y en Eric Vogler también, aunque luego se suma Chloe, ¿no? Pero muchas veces doy más importancia a los personajes que al argumento, a la trama policíaca, ¿no? La trama policíaca para mí es como secundaria porque realmente los protagonistas han tomado tanto peso o me gustan tantísimo que prefiero que se peleen en los diálogos y que se vayan descubriendo a través de lo que dicen, ¿no? No me gustan las descripciones, no me gusta nada. Cuando tienes que dibujar un personaje, no me gustan estas parrafadas del siglo XIX, ¿no? del realismo, ¿no? Donde te cuentan todo y no dejan nada a tu imaginación ni que deduzcas a través de los diálogos cómo puede ser. Y a mí me gusta crear a los personajes a través de lo que hacen y lo que dicen. Pero no de mí. Y hace que sea, pues, para el lector mucho más vivo, ¿no? Sí, es más divertido. Estudiaste periodismo en Madrid, una de las carreras que vista desde fuera a mí me parece más apasionante, a mí me ha gustado muchísimo estudiar periodismo, pero desgraciadamente es una carrera con muy pocas salidas laborales, ¿no? ¿Llegaste a ejercer el periodismo en algún momento? En Salamanca, bueno, cuéntanos, ¿acabaste y cómo...? Empecé mis prácticas en un periódico de economía en Madrid, que odio la economía, no me interesa lo más mínimo, pero caí ahí por un error, un malentendido. Eso es otra historia que habría que contar en otro momento. Y después me fui a Salamanca, me llamaron de la Gaceta de Salamanca, precisamente por mi supuesta relación con el tema económico, y acabé el primer mes en Salamanca pues escribiendo información local, inventándome el horóscopo porque los teletipos de EFE se habían estropeado, no llegaban en ese momento al periódico, a la sede, entonces me inventaba todos los días el horóscopo, así estuve un mes. Y la verdad es que era muy creativo, porque a mí no me gustaba repetir ningún tipo de dato, de información ni nada. A algunos les decía, pues ahora a estos voy a pensar que les va a ir mal. No, al revés, todo positivo, porque claro, imagínate que una persona, yo me ponía, siempre me gusta ponerme en la piel de los otros, ¿no? Y digo, si una persona cree en el horóscopo y lo lee ese día y le estoy dando una información negativa, lo puedo condicionar. Mientras que si se la doy positiva también, pero influyó de otra forma, ¿no? Influyó para que esa persona se sienta bien. Y a mí me gusta que la gente cuando me lea, es que siempre me ha pasado eso, me gusta que la gente se sienta bien. Está bien. Y luego acabas, o sea, de ahí pasas a tu labor fundamental en estos últimos años, que ha sido la de ser profesora. Sí. ¿Qué cambia en ti para dar ese salto? Bueno, pues primero... ¿El horóscopo y dices, no? No, bueno, el horóscopo fue un mes, luego estuve haciendo información cultural y local y me lo pasé muy bien, ¿eh? Yo me fui de Salamanca llorando porque estaba disfrutando del periodismo, pero no quería ese tipo de vida para un futuro, porque me parecía que era muy esclavo. En aquella época era muy, muy esclavo el periodismo y la prensa en concreto. Y no quería verme pues, cocinando espaguetis a la 1 de la madrugada, ¿no? Como a veces me ocurría cuando te quedabas de cierre en el periódico. Tampoco había fines de semana, ya te digo, era vivir para trabajar y no trabajar, ¿sabes? Para vivir, exactamente. Y entonces decides
Decido cambiar porque a mí la enseñanza también me había gustado. De pequeña jugaba a ser profesora y le daba las clases a mi hermana pequeña, que era la que me sufría todo, ¿no? Decido abandonar el periodismo porque no lo veía como un trabajo para el futuro. Era muy intenso, muy esclavo y además suponía trabajar continuamente y vivir para el trabajo, ¿no? Y a mí me gusta que el trabajo sea una forma de vida, que sea un juego, y la literatura me permite eso, es un juego total, entonces disfruto, no me siento trabajando, me siento haciendo algo que me apasiona. Y en ese momento lo dejé por la enseñanza, porque a mí la enseñanza también me ha dado muchos momentos muy interesantes y muy enriquecedores desde el punto de vista emocional. Me encanta comunicar, entonces sí. Está todo relacionado. Está todo relacionado, claro. ¿Y de qué especialidad? ¿Eras profesora? De lengua y literatura. De lengua y literatura. No podía ser de otra. Y entonces, ¿vas a Extremadura? Sí. ¿Cuál es el vínculo que tienes con Extremadura? Porque nosotros que venimos a Extremadura, pues buscamos siempre esa relación, ¿no? ¿Tú qué relación tenías con Extremadura? Pues yo no tenía ninguna relación, ni de familia, ni de amigos, ni de una relación sentimental que me pudiera hacer, sí, de alguna manera atraerme a Extremadura, ¿no? Porque yo vivía por aquel entonces en Madrid. Lo que sí que tenía era una muy buena amiga, que sigo teniéndola, la hermana de mi mejor amiga, la hermana mayor, y esta amiga mía pues también estaba opositando por aquel entonces a química, a profesora de química, y bueno, ella lo que me dijo era que en Madrid lo veía muy difícil y que nos teníamos que presentar en otro lugar de España, ¿no? Y ahí empezó todo, porque me preguntó por mi fecha de nacimiento, ella sumó mi fecha de nacimiento con la suya, lo fue reduciendo todo a un número, el número que salió cuando contamos en la lista de comunidades o de regiones donde presentarnos, pues fue Extremadura. Y así fuimos. Ella suspendió, se volvió a Madrid y yo me quedé allí tirada. O sea, esa fue la historia. ¿Cómo fue? Porque claro, llegar allí, ¿dónde te destinaron? ¿Mérida? No, me destinaron a Guareña, que era un destino por aquel entonces complicado. Así que yo me formé como en una especie de Harlem educativo, que me vino muy bien, porque aprendí latín allí. Y además me sirvió para luego ir a cualquier otro tipo de centro y verlo como una balsa de aceite. O sea que me formé en un sitio difícil. Te has bregado mucho en multitud de colegios y de institutos de Extremadura y has colaborado en muchas iniciativas de fomento a la lectura. Hay pocos institutos que no te conozcan de Extremadura. No sé si eso sucede en otros lugares de España, pero desde luego en Extremadura es absolutamente, lo tienes copado, te conoce todo el mundo. Sí, bueno, es que claro, en Extremadura he vivido 20 años. Y he tenido relación con muchos compañeros de profesión, con muchos profesores, muchos maestros, a través de los centros de profesores, a través de la propia actividad laboral, ¿no? Y bueno, pues he hecho muchas amistades, ¿no? Y gracias a Extremadura se puede decir que soy escritora, porque si Eric Vogler es ahora un libro que tiene unas ventas majas, ¿no? Fue gracias a que en Extremadura se me apoyó desde el principio. Si no, Eric Vogler se habría quedado muerto, probablemente. Vives ahora de la literatura. Sí. O sea, dejaste ya la enseñanza, vives de la literatura, que es el sueño de todos los que de alguna forma escribimos. ¿Cuándo decides abandonar tu labor de docente y decides, no, ya voy a apostar por absolutamente mi vocación y renuncio a todo lo demás? ¿Cuándo haces eso? ¿Cuándo lo tomas? Porque es una decisión complicada. Sí, fue una decisión muy complicada porque realmente a mi alrededor, por más que yo buscaba apoyos, ¿no? Emocionales o de todo tipo, sobre todo eso, emocionales, ¿no? Para decidir dejar pues, mi trabajo como funcionaria, ¿no? No había nadie que me animara a hacerlo. Realmente al final ya fui yo a través también de mi padre, porque mi padre ya vio que yo estaba sufriendo, que lo estaba pasando mal, porque me estaba desbordando el tema de la combinación de las clases con la literatura. Entonces las clases me frenaban mucho para escribir, no solamente por el tiempo de escritura, sino porque tampoco podía hacer encuentros con autor, ¿no? Porque las mañanas estaban dedicadas a la docencia. Y había ahí un sufrimiento
bastante importante, yo me sentía como dividida, ¿no? Como alienada. Luego ocurrió un suceso que a mí me marcó mucho y que fue un punto de inflexión, que fue la muerte de mi mejor amiga, siempre hablo de esto, en 2018, perdón, en 2018. Y en ese verano, ella murió el 9 de junio, y ese verano pues yo escribí Los escribidores de cartas en el mes de agosto, se lo quise dedicar, ganó el premio Barco de Vapor, porque la última vez que vi a mi amiga en el Hospital Gregorio Marañón, ella ya no podía hablar, se le había consumido un cáncer, y aunque no podía hablar, me hizo un gesto con la mano de que escribiera. Sí, porque ella siempre me había apoyado, había apostado por mí, había estado en todas mis presentaciones, en las entregas de premios, ella siempre era una pieza, en todas las ferias del libro, era una pieza fundamental en mi vida. Entonces, para mí era de alguna manera hacerle un homenaje y decidí que ese era el punto de cambio, ¿no? Para dejar el puesto de trabajo fijo, ¿no? Y bueno, y pues lanzarme un poco a la aventura, que es un riesgo, ¿no? Siempre te hablan de la suerte, ¿no? Y yo no creo en la suerte demasiado, yo creo en la preparación, el trabajo y la oportunidad, aprovechar oportunidades, pero hay un sacrificio detrás muy, muy grande. A día de hoy te alegras de haber tomado esa decisión. Sí, sí, porque yo no doy mucha importancia a las cosas y me alegro, nunca he sido excesivamente materialista, ¿no? A mí, mi móvil es el móvil más barato que hay de la tienda, los coches me interesan por su color, no distingo de marcas de coches, ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, ¿y qué coche traía tu amigo? Digo, uno azul, ¿no? Entonces, todo eso me da igual, pero lo que sí que necesito es sentirme bien emocionalmente, sentirme contenta, sentir alegría, transmitir energía. Me parece muy importante las energías, ¿no? ¿Qué proyectamos en los demás o qué podemos hacer? Si tenemos entusiasmo, ¿no? Que es una palabra preciosa, ¿no? Entusiasmo es llevar a Dios dentro, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que realmente me preocupa en la vida, ¿no? Y eso me lo da, la literatura me permite eso, porque me permite ese juego, me permite esa alegría, me permite compartir, hablar con la gente. No es un trabajo, la gente dice, la escritura es un trabajo muy solitario, en mi caso no, porque yo estoy en constante intercambio comunicativo con mi padre, con los lectores, con ilustradores, editores con los que trabajo, ¿no? Y para mí es un trabajo de equipo, crear es un trabajo de equipo. Además que te revierte, todo eso también te revierte. Estás explotando una cosa que es íntima tuya, de la que te sientes orgullosa. Totalmente. Y encima, claro, ves que eso tiene un reflejo, porque en tu caso provocas mucha felicidad. Lo has dicho, en la mayoría de tus escritos lo que termina uno es provocando una sonrisa, ¿no? Y eso sí. Es muy importante. Sí. Es que el humor es fundamental. Sí. Yo creo que es una clave para enfrentarse a la vida, el humor. Si no hay humor, esto se complica, porque la vida es muy dura. O sea, es muy cruel a veces, ¿no? Entonces, el humor te ayuda a enfrentarte a todo esto, ¿no? Y a salir, pues no te digo ileso, pero menos herido, ¿no? Es un arma muy poderosa. Y además el humor, para mí, es clave en la literatura infantil y juvenil. Fíjate, yo no concibo una literatura infantil y juvenil sin humor y sin esperanza. No me gustan nada los libros estos trágicos, ¿no? En los que se muere hasta el apuntador, ¿no? Y prefiero los libros donde haya un punto de tragedia, comedia, tragicomedia, porque la vida para mí es una tragicomedia, ¿no? Y tiene esos momentos. Yo nunca eludo la muerte en mis libros de infantil y juvenil, me gusta hablar de ese tema, ¿no? Porque forma parte de la vida y porque además hace que aprovechemos la vida. Si no fuéramos conscientes de que somos mortales, probablemente saborearíamos menos la vida. Cuanto más consciente eres de la muerte, pues más puedes valorar el hecho de que, por ejemplo, estemos aquí ahora hablando tú y yo, ¿no? Eso es raro, ¿no? Que decía Carmen Martín Gaite, lo raro es vivir, ¿no? Pues eso. Es verdad. Cuando yo te conocí en Cáceres, en la Biblioteca Pública de Cáceres, acababas de ganar el premio Ciudad Orihuela. Yo no sé si Cuentos como pulgas era tu primera obra y no sé si El secreto de los hormigueros era fue mi segunda. Tu segunda obra.
Yo te recuerdo perfectamente, creo que estabas embarazada, no estoy seguro si fue ahí o... porque es que te he visto más veces. Siempre hay una cosa que me encanta de ti, en las presentaciones que he visto lo conviertes todo en una fiesta. O sea, no son las presentaciones al uso. Yo me acuerdo de esta presentación que me encantó, pero recuerdo cuando presentaste el misterio del gato negro, Ah, sí. que bajabas la luz, colocabas unas velas, te llevas un violinista que lanzaba arpegios muy agudos, ponías todo un ambiente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que siempre me ha sorprendido de ti y que da una idea también de cómo te tomas tú en serio todas estas cosas, porque dentro de esa sensación lo más fácil es hacer una presentación de Chichinabo, ¿no? Pero tú te lo currabas, ¿no? Y Sí. siempre me llamó mucho la atención eso. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí no me gusta hacer presentaciones. Entonces, si voy a hacer una, quiero hacerla bien, porque para hacer el tonto, pues no la hago, ¿sabes? Además, creo que las presentaciones pues son un acto de generosidad por parte de tus lectores, por parte de tus amigos, sobre todo tus amigos, tus familiares, ¿no? Que son como el público que está pues obligado moralmente a ir de alguna manera, ¿no? Y yo digo, madre mía, qué responsabilidad, o sea, les estoy negando una tarde en la que pueden hacer cualquier otra cosa por venir aquí a verme, y digo, pues tengo que de alguna manera compensarles ese tiempo, Lo ¿no? haces. Y además yo a todo el mundo que sabe que tú vas a ir a alguna presentación le recomiendo que vayas. Digo, no te la pierdas, porque lo vas a disfrutar. En este libro, que es un libro precioso, no solamente por las ilustraciones de Miguel Ángel Díez, ¿no? Sino por la manera en la que lo escribías, ¿no? Está repleto para mí de sensibilidad, de belleza. Casi todos los poemas son de 6 sílabas, hexasílabos, ¿no? Le dan mucho ritmo y parecen en muchos casos como canciones. Yo recuerdo cómo tú explicabas el secreto precisamente de los hormigueros. Me gustaría que lo leyeras, ¿no? Porque recuerdo cómo hacías que determinados niños participaran o determinadas personas participaran leyendo alguno de estos textos. Me gustaría que lo leyeras. Lo puedo recitar de memoria, es que este Sí, es pues uno de los perfecto. que me sé, es de los que recuerdo. Vale. Pues el poema dice: cuando todos sueñan, el oso hormiguero estornuda. Escapad, escapad. Entre las estrellas corren las hormigas. Escapad, escapad. No quiero que sepan que sois mis amigas. Escapad. Sí, todos los niños seguían y a mí me gustó y al final también lo hacía yo, ¿eh? Sí, 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 sí. es Sí, que yo lo pedía el recuerdo poema. eso. Sí. Este último, el de La niña se duerme, ¿te lo sabes también? No, Pues, pero os lo puedo eres leer, como una sí. nana. Sí, es Me una gustaría nana. que lo leyeras Sí. también. Bueno, esta nana en realidad es un pequeño homenaje, con todos mis respetos, claro, a García Lorca. Es que te iba a decir eso, porque es muy Sí, del romancero gitano. sí, Y esa literación final que aparece es en el la último nana verso. del caballo grande, Sí. que aparece en Bodas de Sangre, ¿no? Sí, Pues es esa, es el mismo ritmo, lo es que el mismo único ritmo. que yo, claro, cuando leía a la nana de Bodas de Sangre, pues claro, aparte de ser una prolepsis, ¿no?, de lo que va a ocurrir, pues es un momento muy trágico y además muy duro. Digo, madre mía, un niño con esta nana. Entonces la dulcifiqué, pero conservé el mismo ritmo y el mismo esquema métrico. Se nota. ¿Lo puedes leer? Sí, dice: la niña se duerme, la niña se calla, en la boca tiene sonrisa de nata. El tigre la mira, la coge en sus garras, con mucho cuidado la lleva a su cama, la ropa despacio, la besa en la cara, le apaga luciérnagas con solo rozarlas. La niña se duerme, la niña se calla y sueña que un tigre le canta una nana. Nana, niña, nana. Nana, niña, nana. Yo es que sabes, ese poema de Lorca me lo sé cantaba. Y entonces me sale, cuando lo oí, esa literación final me parecía, digo, es que es como el romancero gitano, ¿no? El final del romancero gitano. Yo recuerdo, o sea, cuando hablamos de poesía infantil, yo me acuerdo mucho de Gloria Fuertes. Para mí Gloria Fuertes es una persona que muchas veces no está suficientemente valorada, ¿no? Esa sensación de que, claro, era como poeta infantil y esa imagen que a veces transmitía. Y era mucho más, yo siempre lo pienso que era mucho más. Y a veces es verdad que el hecho de dedicarse a la literatura infantil en algunos sitios está como si
minusvalorado, ¿no? Y no debería ser así. Yo, por ejemplo, Gloria Fuertes me parece una poeta tremenda, tanto su literatura infantil como su literatura de adultos. Y esa mezcla también de sensibilidad y tragedia que también llevaba ella, me parece que es una figura a reivindicar, ¿no? Sí, Gloria Fuertes, desde luego. Es una poeta, además, que muy comprometida socialmente, políticamente. Era una mujer muy interesante. Es cierto que la poesía infantil, ¿no?, muchas veces también, cuando vives de ella, produce un efecto que no es deseable, que es que escribes mucha cantidad de textos. Entonces, cuando tú escribes y eres muy prolífico, en poesía infantil, por ejemplo, pues puede llegar un momento en que te estés repitiendo o en que la calidad baje. No sé, depende de los plazos que te marque una editorial y a lo que te hayas comprometido. Entonces, pues a lo mejor por ahí, pues alguna de las críticas que se le pudo hacer en poesía infantil. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que ser sencillo para escribir, o sea, es muy complicado. A la hora de escribir, la sencillez es lo más difícil. Y aparte que es un ejercicio de humildad, porque cuando tú escribes literatura infantil y juvenil, no estás escribiendo tanto para lucirte como para conectar con tus lectores. No sé si me explico. No puedes desarrollar en algunos momentos de lucirte, exactamente en el vocabulario, ser demasiado barroco, porque no vas a llegar al público infantil, ¿no? Porque precisamente lo interesante del público infantil es que funciona con mecanismos muy sencillos, ¿no? Funciona con el sustantivo. Entonces, no necesitas los adverbios, todo esto sobra, ¿no? Entonces va como a la esencia. Ir a la esencia es como escribir un buen microrrelato o un poema. La poesía es esencia, ¿no? Es como un perfume, como un perfume muy pequeñito y está ahí todo muy condensado, ¿no? Y tiene que estar todo en una proporción muy exacta, porque cuando utilizas muy pocas palabras estás desnudo. Si una palabra chirría, se cae el poema entero. ¿Me comprendes? Eso la gente que no ha escrito o que no ha escrito en breve, en la síntesis, que no maneja la síntesis, muchas veces no lo sabe apreciar, no lo sabe valorar. Entonces piensa que es algo fácil, ¿no? Yo he escuchado opiniones terroríficas, ¿no?, sobre lo que es escribir literatura infantil y juvenil, lo fácil que es, o que un álbum ilustrado se puede hacer en 15 minutos, ¿no? Esto dicho por escritores de postín, ¿no?, o que están como... Sí, la verdad es que sí. Yo creo que deberían dejar de mirarse tanto el ombligo. Sí, son un poco petardos. Esto se está grabando, pero me da igual. No, o sea, sí, es, no, es pero es verdad, lo que pienso de ellos. Yo creo que no hay nada más aburrido que una persona que vaya con ese ego y con esa soberbia y con ese empalagoseo, ¿no?, de ser un erudito, ¿no? Sí. Ese tipo de eruditos, ¿no? Esos son horribles. Son muy pesados. Yo creo que en el fondo lo que ocurre es que tienen un complejo de inferioridad bastante gordo. Sí, intentan demostrar todo el rato lo que saben cuando no es necesario. Si uno sabe, no necesita enseñarlo. Es verdad, más simple. No, sí, es súper sencillo. Sí. Como, no sé, como cuando yo oía hablar a mi abuelo, ¿no?, el que te decía que era agricultor, ¿no? Pues las cosas, el cielo te habla, ¿no?, y es todo mucho más sencillo de lo que aparentemente parece, ¿no? Y hay veces que hay escritores, ¿no?, que lo intentan complicar todo, ¿no?, como para que digas, madre mía, lo que has hecho es dificilísimo, ¿no?, y para que lo adores. Hay una frase que decían, enturbian el agua para parecer más profundos. Claro, y es justamente lo contrario, ¿no? Porque cuando el hipopótamo pierde el ojo, lo que tiene que hacer es esperar, ¿no?, a que el agua se aclare para poder volverlo a colocar en su sitio y encontrarlo, ¿no? Buscarlo. En El secreto de los hormigueros ya salían erizos. Sí. Volviste a ellos en este libro, que es Lo que saben los erizos, también ilustrado por Miguel Ángel Díez, pero que es un libro con un matiz muy diferente, porque es un libro donde está dedicado, o el leitmotiv son la lágrima o las lágrimas y una cierta tristeza. Sí. ¿Crees que se puede sanar, o que un libro puede sanar una tristeza, puede exorcizar una pena? Sí, completamente.
Yo creo en el poder de las palabras cuando están bien elegidas, en el poder sanador de las palabras. Igual que creo en el poder maléfico de las palabras si se utilizan con fines maquiavélicos. También creo que puedes hundir a un niño con las palabras, igual que puedes hacer que un niño sea feliz con lo que le estás diciendo y sobre todo también, bueno, yo ahora mismo a estas alturas de la película ya creo más en los hechos que en las palabras, ¿no? Me fijo mucho en los detalles de la gente para ver qué tipo de persona tengo enfrente. Sí. También puede ser la literatura una forma de terapia para el escritor. Totalmente. Vamos, si yo no tuviera esta válvula de escape, me habría hecho la harakiri ya más de una vez. Sí, sí. ¿Y qué hay detrás de esta lágrima? Pues fíjate, ese libro lo empecé a escribir cuando murió mi perro. Era el duelo por mi perro. De hecho, se iba a subtitular Elegía Perruna. Sí. Sí, 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 sí. Por eso, porque, bueno, pues también como García Lorca, ¿no? La elegía a la muerte, ¿no?, de Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Pues sí, iba a ser una elegía, igual que Platero y yo también, pues iba a ser una elegía. ¿Me podrías leer solamente dos poemas? Este de Llorar hacia adentro. Sí, este también me lo sé de memoria. ¿Te lo sabes de memoria? Entonces, sí, es que yo creo que es mi poema preferido de todos los que he escrito. Ya. Sí, y es Las lágrimas del pájaro carpintero. Toc, toc, caen las lágrimas del pájaro carpintero. Toc, toc, se desliza el llanto por el árbol hueco. Toc, toc, hacia las raíces. Toc, toc, hacia los silencios. Ese es llorar hacia adentro, llorar hacia adentro. La verdad es que casi todo el libro es... Vamos a leer el final, pero casi todo el libro te sobrecoge, ¿eh? O sea, que es literatura infantil, pero ojo. Yo creo, ¿sabes? En la literatura... No, es infantil. Sin adjetivo, o sea, si dices, ¿es literatura o está bien escrito? Lo puede leer gente de cualquier edad, es literatura, ¿no?, que tiene un espectro mayor de lectores. Claro. Eso podemos decir, incluidos los niños. Fíjate, Las aventuras de Tom Sawyer, la estuve releyendo en el confinamiento. Y cuando llegué al momento en el que el indio Joe, ¿no?, comete el crimen en el cementerio, ¿no?, asesina, me sobrecogí porque dije, madre mía, esto leía yo de pequeña, ¿no?, porque es un asesinato en toda regla y muy bien descrito, te da miedo, produce terror, ¿no? Y claro, por eso Las aventuras de Tom Sawyer no tienen edad. Y esa es la buena literatura, la que no pasa de moda y la que admite cualquier tipo de lector, con una sensibilidad. Simplemente se necesita eso, ¿no? Y bueno, lo que saben los erizos, que da título al libro, el erizo se acerca despacio a la niña. Dame una gota de tu tristeza. Cierra los ojos, sopla con fuerza. El agua que vuela no pesa, no pesa. Se marcha en silencio la negra tristeza. Si cierras los ojos, si soplas con fuerza, el agua que vuela no pesa, no pesa. Que este poemario también está relacionado con Gloria Fuertes, porque a mí me contó Federico Martín Nebrás que una vez, yendo a un colegio con ella, iban los dos a recitar con los niños, Gloria hizo algo, una anécdota, una niña se puso a llorar, una niña pequeñita, y cogió una lágrima y la chupó, y para saber a qué sabían las lágrimas, ¿no? Entonces Federico me lo contó y entonces yo escribí lo que saben los erizos, en vez de a qué sabe una lágrima es cuánto pesa una lágrima. Pero ese juego viene a partir de Gloria, que os he hablado antes de ella. Había un verso de Gloria Fuertes que era algo así como: y todo el color del mar subía a sus ojos y todo el agua del mar bajó a mi llanto, que también me llamaba la atención relacionado con eso. Sin embargo, a pesar de que este libro es así, que es melancólico o triste, ¿no?, tu narrativa es tremendamente divertida, ya lo has dicho antes. Yo es que a veces me he carcajeado leyéndote, que no es algo habitual que me pase, pero me ha pasado hace muy poco, ¿no?, leyendo el columpio de Madame Brochet, el momento en el que
Gilbert Booth va a ver a su madre y le dice mono. Hay un momento en el que digo, es que me estaba meando de risa, y es curioso, ¿no? Que consigas ese efecto en tu narrativa, ¿no? Tan divertida, siempre tan divertida, ese juego que mantiene siempre y que provoque tantas sonrisas en el lector. Sí, bueno, ese libro además es yo creo el que más se parece de mis libros, también desde la humildad y desde donde yo estoy, a Roald Dahl, ¿no? Sí, y tiene algún toque y algún guiño a Roald Dahl, y ese, por ejemplo, el del tatuaje en el culo que lleva el personaje, es uno de esos momentos, ¿no? De esos guiños. Y, el autor de Matilda, ¿no? El autor de Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, tengo muchos libros de Roald Dahl por aquí. En algún caso sí que he oído que te relacionaban, ¿no? Tu forma de escribir con la de él, ¿no? Que debe ser, pues, es un elogio, ¿no? Sí, bueno, pues es un pedazo de halago, porque él era muy transgresor a la hora de escribir, y a mí me gusta también romper estereotipos y ir un poco a mi bola. Entonces, que me digan eso, pues es un piropazo. Un piropazo. Sí. Bueno, y de repente aparece una persona con un apellido un tanto extraño, Eric Vogler, una trama que al principio te costó publicar, porque curiosamente, ¿sí?, después de todo el éxito que has tenido, el primer ejemplar, el primero de los libros, es el que más te costó publicar. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues surge pues este éxito, porque yo no sé cuántos ejemplares han vendido de la saga entera de Eric Vogler. ¿A cuántos idiomas ha traducido? No lo sé, la verdad es que yo tampoco me acuerdo de los idiomas a los que se ha traducido, pues pueden ser unos 6 o 7, no lo sé. Pero entre ellos, en ventas, sí, como más de 200.000 se habrán vendido, más de 200.000 libros. Sí, sí. Pero es lo que comentábamos antes de la entrevista. Yo creo que si no hubiese sido por Extremadura y por todo el apoyo que tuve, pues Eric se habría quedado en un estante. ¿Cuándo pensaste que tenías material para hacer una saga y no pararte solamente en un libro? Porque no, me imagino que no arrancaste pensando que ibas a hacer una saga, ¿no? No, pensaba en un único libro. Eric Vogler era un libro que en teoría, como lo llaman, autoconclusivo, ¿no? Con su principio, su cierre. Lo que pasa es que un año después, es que ha sido una saga muy extraña, porque ha ido sobre la marcha y según un poco los deseos de mi editora y los míos, ¿no? Entonces no estaba programada, no está regida por unos criterios comerciales, es una cosa muy, muy extraña, muy a mi manera, ¿no? O sea, un poco desastre, un poco caótica. Sí, soy bastante anárquica. Entonces empezó siendo un libro. Un año después yo pensamos en Muerte en el balneario, ¿no? Y bueno, pues yo se lo dije a mi editora, digo, he pensado en una segunda parte, ¿no? Como en una segunda aventura de estos personajes, porque los echo de menos y me parece que son muy buenos. Entonces, que a mí me costaba ver la portada del libro, estábamos buscando ilustrador, que elegí a Iván Barrenechea, lo busqué yo y gracias a Dios me dijo que sí. Y tuve pues la suerte y el honor de trabajar con él y de seguir trabajando ahora, ¿no? Tantos años después. Pero ahí recuerdo que mi editora me dijo, 2 libros no lo veo, Beatriz, pero si fueran 3 o 4 sería como una pequeña colección. Y entonces eso sí que me daría pie para poder publicarlo y para que, no sé, que se viera como que tiene un poquito de empaque, ¿no? Como colección. Y así surgió. Cuando yo hice el tercero pensaba que iba a ser el último, me dio mucha pena escribir el diálogo final. De hecho, ese final lo escribí cuando estaba todavía por la mitad de la novela, pues lo tenía tan claro que me dijo, Iván, pues escribe ya el diálogo final, ¿no? Entonces lo escribí ahí, fue una cosa muy rara, porque normalmente voy en el orden cronológico de los hechos, ¿no? A la hora de escribir un libro. Y ahí me lo salté y escribí ese final. Luego hubo un cuarto libro y a partir del cuarto, pues ya mi editora me dijo, mira, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Y bueno, pues me pensé en hacer 7 libros, hubo un 8º porque mi editora me pidió que resolviese la trama de la madre de Albert Zimmer, y a partir de ahí decidí hacer las trilogías porque quería experimentar la primera persona. Entonces las trilogías están narradas en primera persona por Albert Zimmer, por Berta, y luego cuando termine este tercero de Berta habrá la última trilogía, que ahí ya prometo que lo cierro ya y se acaba, con Eric Vogler narrando en primera persona, que tiene que ser muy divertido porque es muy friki.
Te iba a decir, porque vamos a hablar un poco de poner el foco en cada uno de estos personajes. El primero que tenemos es a Eric, que es el protagonista, es un tipo bastante singular, es un pijo, que por cierto que tienes... Hay muchas veces que muchos personajes que son pijos, ¿tienes algo contra ellos? No es que tenga nada contra ellos en concreto, pero es que me río mucho con ellos. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan petardo? O sea, ¿cómo se puede ir por la vida así? Entonces, pues no sé, cuando les oigo hablar, ya simplemente el acento me da la risa. Yeah. Cuando yo daba clases aquí, en Colmenarejo, muchos de mis alumnos tenían ese acento impostadísimo y muy exagerado, el acento pijo, con las S supermarcadas, las palabras, pues muchas palabras que tenían 4 sílabas se acortaban a 2, ¿no? Era todo la pape en vez de la papelera, el boli, colme, gala por galapagar, torre por torrelodones, era una forma de hablar. También tenían unas construcciones de los años 80, estilo mola mazo, mogollón, que yo cuando los escuchaba no sabía muy bien en qué momento histórico me encontraba, ¿no? Y eso también influye porque a mí me divierte mucho imitar el acento pijo. Entonces, cuando escribí Un bosque en el aire, los protagonistas son un padre y un hijo muy pijos, sí, que se han arruinado. Sí. Y, jolín, que tienen que volver a un pueblo de 4 habitantes, de 4 gatos, ¿no? Y me divertía un montón eso, o sea, descolocarlos. Me gusta mucho sacar a los personajes de su contexto habitual, ¿no? Y que las pasen un poco moradas, ¿no? Y se tengan que adaptar a algo que para ellos es como una jungla, ¿no? Pero digamos que Eric es un contrahéroe, ¿no? La verdad, que tal y como lo pintas, ¿no? Es un antihéroe, total. Es maniático, a veces un poco paranoico, blandengue, consentido. Sí. Como lo que se dice, un plastre insoportable, que también es una expresión que a veces tú utilizas, es un plastre insoportable, pero que de alguna manera atrae los misterios, ¿no? Sí. ¿Te inspirabas en alguien en concreto? ¿Metías algo de ti en ese personaje? Porque a veces cuando uno escribe también mete algo de uno mismo, ¿no? Uf, yo meto mucho. Sí. De hecho, ayer estaba hablando con una gran amiga y me decía, estoy leyendo El cementerio de Verden y te estoy escuchando. Beatriz dice, como te conozco tanto, es que me sé pues, tus frases hechas, tus dichos, pues muchas, no sé, la terminología que yo manejo coloquialmente, ¿no? Y dice, es que eres tú, es que eres tú. Y digo, sí, yo soy lo que escribo. Igual que por ahí está, soy lo que leo, ¿no? Yo soy lo que escribo, totalmente. Luego está Berta, la abuela, que es excéntrica, también es un contrapunto, ¿no? Es lo que me gustaría ser. La abuela es lo que me gustaría ser cuando fuera un poco ya mayor. Se te nota el cariño hacia ella. De hecho, bueno, ahora vamos a hablar cuando... Luego está Albert Zimmer, el supuesto... Vampiro, bueno, supuesto. Supuesto, vamos a dejarlo supuesto, ¿no? Que al que le toca si está siempre frío, que es el ojito derecho de Berta, ¿no? Que ella, para desgracia de Eric, ¿no? Que en un inicio fue una parodia de Crepúsculo, ese personaje. Es que yo también cuando vi a los personajes... me dejaron el libro de Crepúsculo, me lo regalaron y me lo leí en un viaje a Brasil, que eran como 9 horas o lo que fuera, y entonces yo me lo leí entero, ¿no? Y me parecieron tan moñas y tan pijos que se me quedó ahí, ¿no? Entonces cuando creé el personaje de Albert Zimmer y pensé que podía ser un posible vampiro tal, pues fantaseé con el Edward Cullen de Stephanie Meyer, o me parece que se llama. La imagen que todos tenemos de ella es la que crea Iván Ibarrenechea, ¿no? Sí. Iván lo que hace es crear un personaje que es como lánguido, ¿no? Y es un tipo guapo, ¿no? Y tú le vas viendo y es esa imagen. A ti, cuando tú te los imaginas y cuando luego el editor, o sea, el ilustrador los hace, se te produce un choque, dice, no me lo imaginaba así, o no me gusta, o te dejas llevar por lo que te propone el ilustrador. Bueno, es que Iván es muy bueno, entonces es magnífico. Exactamente, o sea, es imposible que algo que yo tengo en la cabeza se vaya a ver reflejado en una ilustración de otra persona que tiene otro cerebro, ¿no? Pero qué duda cabe que el espíritu de los personajes está clavado en las ilustraciones de Iván. Y Berta, por ejemplo, sí es como... es exactamente, sí, porque él cogió un retrato mío, que yo me hice con una fotografía que me hice con una peluca blanca, ¿no? Para imitar a Berta, y copió mi gesto, la forma de mi cara. Entonces es que Berta Vogler es prácticamente mi retrato. Sí. Falta que continúes con Chloe, ¿no? No, ella no.
No, porque fíjate, para mí los protagonistas, aunque Chloé pues gana bastante peso a lo largo de los libros, ¿no? Conforme van aumentando, pero mis protagonistas son estos tres, ¿no? Y yo quiero narrar a través de estos tres. Cuando la editora me propuso que hiciera la trilogía con Chloé en la portada, y yo le dije, no, yo quiero hacer a la abuela, porque la abuela para mí es un personaje mucho más interesante que Chloé, y porque en los institutos, cuando yo preguntaba a mano alzada que votasen qué preferían, Chloé o la abuela, ganaba la abuela, por aplastante mayoría. Entonces, yo creo que también eso es un enfoque adulto equivocado, erróneo. Muchas veces se piensa que si un personaje es mayor, ¿no? O si es un personaje adulto, si es, por ejemplo, una abuela o un viejecito, no va a ser interesante para el niño, que tiene que ser siempre un personaje que sea de una edad similar a la que él tiene para que se vea identificado, y para nada. O sea, tú te puedes ver en Berta Vogler aspectos de tu propia abuela, ¿no? Y entonces acercarte mucho a ese personaje, ¿no? O divertirte mucho con ese personaje. Mientras pero Berta también es una persona mayor, pero que tiene una vitalidad. La vitalidad y la infancia muy presente. Sí, exacto. ¿Podría pasarte, Beatriz, que cuando tú haces toda la saga de Eric Vogler, haces luego la trilogía de Albert Zimmer, la trilogía de Berta, que si siguieras continuando la historia te tuvieras que enfrentar a lo mejor al fallecimiento de Berta? Y que no quieres... Es que yo ya sé cómo va a terminar. Yo ya tengo el final en la cabeza. Sí, sí, hombre, sí. Yo siempre sé a dónde voy. No sé cómo voy a llegar, pero sé a dónde voy. Con los libros sí, me pasa eso. Además es que lo necesito, porque eso me da una seguridad. Yo soy una persona que a lo mejor pues, en muchos momentos de mi vida he tenido que enfrentarme a situaciones muy complicadas, muy duras, ¿no? De fallecimientos, pues yo creo que es lo más duro que puedes enfrentarte a la vida, fallecimiento de un ser querido. Y por desgracia me han pasado muchas de esas. Entonces, el hecho de saber cómo va a terminar y el lugar exacto en el que va a terminar y qué diálogo se va a producir, pues... Se da todo el poder. Me da el poder y la gloria, sí, porque en realidad es como si estuviera manejando mi paracosmos, ¿no? Como Tolkien con El Señor de los Anillos, que movía ahí sus piezas por el mapa, pues yo los muevo por Europa, entonces sé en qué país va a terminar y en qué lugar exacto. Me parece un lugar además súper romántico, súper bonito, en el que he estado, entonces... Ah, ese sí has estado. Sí. Porque, por ejemplo, en Bremen no has estado. Por lo menos. No, en Alemania, es que no tengo ni idea de Alemania. Y hubo una vez una anécdota muy bonita con una señora que me conoció en Francia, en París, porque pues Eric estuvo nominado a un premio de las bibliotecas de París, y hablando con ella al final de la charla y tal, vino y me dijo que, jolín, que es que ella se había sentido en Bremen, me miró hablando en alemán. Yo no tengo ni idea de alemán, ¿no? Y se sorprendió de que yo, primero, no supiera alemán y segundo, no hubiera estado en Bremen, porque ella me comentaba que se había sentido en la ciudad, porque ella había estado muchas veces allí, tenía familia. Y yo digo, pues me lo he inventado, o sea, me he inventado cómo es Bremen. A partir de fotos, a partir de vídeos, a partir de lo que quieras, de construcciones de los recuerdos que tengo de países del norte de Europa, ¿no? Pues de ciudades como pueden ser Copenhague, o Bruselas, o Brujas, o Ámsterdam, sitios donde sí que he estado y que, pues, de alguna manera lo que es la atmósfera me parece que puede ser similar a la de las ciudades alemanas. Pero que todo esto tiene que ver con la creatividad, ¿no? Que dentro de la creatividad y de la imaginación tú puedes... no haber estado nunca en Bremen, pero describir perfectamente Bremen, ¿no? Sí, y dentro claro. de la creatividad, los asesinatos son también menos crueles, ¿no? Sí, sobre todo si no les... son tan duros como no son tan duros, sobre todo si utilizas el humor. Eso. Creo que con el humor puedes hacer casi cualquier cosa, tanto en literatura de adultos como en infantil y juvenil. El humor y también lo poético. Cuando tú describes un crimen con unas pinceladas poéticas, no se ve tan cruento ni se ve tan gore como, no sé, cuando lees una novela negra solamente para adultos, ¿no? Donde se regodean en ese tipo de escenas, ¿no? ¿Tú crees en fantasmas? A ver, a mí me gustaría creer, pero soy una atea redomada en estos temas. Lo que pasa que lo que sí que me mosquea es que gente a la que yo aprecio y que, jolín, pues que tiene bastante sensatez,
me hable de fenómenos extraños que les han ocurrido. Eso sí que ya me descoloca muchísimo, ¿no? Porque yo soy como, para muchas cosas soy como muy científica, muy racional, como Eric Vogler, pero luego tengo también una vena así en la que sí que me gustaría creer en toda esa parte que es pues fenómenos del más allá, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene una especial sensibilidad con eso, ¿no? Pero la verdad es que sería algo fascinante, ¿no? Que hubiera fantasmas. ¿Tienes como influencias en ese sentido a Edgar Allan Poe o a Gustavo Adolfo Bécquer, las leyendas de Bécquer? Ahora va a ser el 1 de noviembre. Sí, el Monte de las Ánimas, justo, yo creo que ha sido, el Monte de las Ánimas yo creo que fue mi primer relato de terror y me encantó. Además, cuando lo leí, porque fue un libro que además marcó un antes y después en mi trayectoria como lectora. Yo estaba atravesando una crisis y mi padre trajo el tomo de las leyendas, que sabes que es grueso, sí. Y me dijo, lo dejo encima de la mesa del salón. Por aquel entonces me estaba intentando convencer de que leyera unos volúmenes de Julio Verne que tenían una letra de versículo de Biblia y un papel así como de pergamino, bueno, sabes cómo es el papel, sí, ¿no? Finísimo, prácticamente transparente, y yo me negaba en redondo, vamos, no quería saber nada, ¿no? Y cuando dejó ese volumen en la mesa, pues yo lo vi y dije, ¿esto qué es, papá? ¿No? Es unas historias de miedo y tal, ¿no? Y claro, me dijo algo que a mí, conmigo funciona fenomenal, que es el refuerzo negativo. Me dijo, es de un amigo y mañana se lo tengo que devolver, así que no lo empieces porque no lo vas a acabar. ¿No? Y todo fue como, lo agarré y bum, 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 me fui leyendo, me encantó. Bueno, hay, en paralelo a todas estas sagas, has escrito otras muchas novelas, cada vez tienes una bibliografía mayor. A mí hay dos de estas novelas que me encantan, Los escribidores de cartas, que ya hemos hablado antes, sí. Además mi abuelo era cartero, entonces también tengo esa cosa, y el columpio de Madame Brochet. Es que cuando decimos columpio a veces parece que estamos diciendo columpio, es columpio, sí. De Madame Brochet. En muchos de estos libros hay... y también en la saga de Eric Vogler, ¿no? Hay esa existencia de dos personajes que en principio la diferencia de edad es enorme. Nieto, abuela, en el columpio de Madame Brochet, la sensación de ella convertida en adulta respecto al revés, de la abuela convertida en niña, sí. O del niño convertido en adulto. ¿Por qué juegas a eso? Lo haces mucho, ¿no? Enfrentas mucho a esos dos personajes, ¿no? Sí, enfrento mucho a las dos edades, lo que es la vejez con la infancia, porque me parecen muy similares. O sea, yo creo que, yo me imagino así. Yo ahora cada vez ahora mismo estoy atravesando, toda la gente dirá, pues la premenopausia, la menopausia, lo que sea, ¿no? Este momento, a mí me parece como una segunda edad del pavo. Total. Yo, además, como tengo una hija que va a entrar, que está ya preadolescente perdida, pues es que los tipos de conversaciones que tenemos cuando nos peleamos, cuando nos reímos, cuando hacemos bromas, cuando bailamos juntas, cuando cantamos, o sea, cuando deliramos, a mí la sensación que me da es que estoy retrocediendo, ¿sabes? Entonces yo creo que esto es como el curioso caso de Benjamin Button, sí. Que al final cuando se haya, si Dios quiere, bueno, o quien sea, o el azar, o el destino, y consigo llegar a anciana, ¿no? Pues a mí me da la sensación de que voy a ser una cría total en muchas cosas, y de hecho muchos ancianos lo son, ¿no? O sea, eso es verdad, se acaban convirtiendo en niños. Es claro. En tu literatura no es moralizante, al menos de forma explícita, ¿no? No. Pero hay personajes a los que redimes en tus novelas, ¿no? Como el pérfido Gilbert Rourke, del que hemos hablado antes, ¿no? Sí. El columpio de Madame Brochet, o el nieto pijo, ¿no? Del bosque en el aire, ¿no? Sí. Los redimes de alguna manera, ¿no? Pero ¿sabes por qué los redimo? Por ejemplo, estos dos, porque no siempre redimo a los personajes. A ellos dos los redimo porque son niños. Entonces yo creo que un niño se merece siempre muchas oportunidades. A lo mejor un malvado adulto no me merecería tantas y le cortaría la cabeza, ¿no? Como hago en algún libro de Eric Vogler, ¿no? Alguno acaba guillotinado, porque ahí no tengo piedad, pero con los niños siempre sí. Muy bien. Tocas temas de todos modos muy sensibles, de forma además muy eficiente para que lleguen al lector. Por ejemplo, también en Los escribidores de cartas subyace la España vaciada, ¿no?
Sí. El hecho de volver a hacer que el pueblo se reviva, ¿no? Que es curioso porque ese que conseguiste es el premio Barco de Vapor, SM, que es la que está detrás, hizo un concurso en los niños para que escribieran cartas, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Sí. O sea que me llamó la atención. Hablas, por ejemplo, de la inmigración ilegal a través de Soy una nuez, Sí. de la tristeza que supone la pérdida de una mascota, ¿no? En donde van las tortugas cuando mueren, Sí, exacto. o del fallecimiento de un familiar, ¿no? En un cocodrilo para Laura. Sí. Sé que no te sigues un proceso explícito, nadie te dice tienes que escribir sobre esto, No. sino que eres tú la que decides, ¿no? Y Sí. en ese caso lo decides de una forma muy efectiva. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que, aunque parece que los libros van sin orden ni concierto, sí que de alguna manera sí que hay hilos entre ellos y están unidos, ¿no? Hay muchas veces juegos como los que hacía Alfred Hitchcock, ¿no? De colarse en sus películas. Pues yo a veces meto un gato negro que está en El misterio del gato negro, lo llevo a El columpio de Madame Brochette, o aparece en el primer Eric Vogler, ¿sabes? Hay animales, hay símbolos que se repiten. Juegos. Son juegos, sí. Has conseguido, Beatriz, buena parte de los premios más importantes de España, ¿no? Hemos hablado del premio DB, el premio Barco de Vapor. Te falta el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil, que has estado de finalista en algunas ocasiones. Con el columpio de Madame Brochette, yo creo que fue la vez que estuve más cerquita. Más cerca. Sí, ¿Qué te aportan los premios a tu literatura? ¿Es un refuerzo? ¿Te da notoriedad? ¿Más ventas? Más ventas no. No, los premios yo no creo que den, o sea, más ventas a corto plazo. A lo mejor a medio o largo plazo pueden tener una serie de consecuencias. Los premios, la verdad es que para mí son momentos como pues, de una especie de euforia muy puntual, que a los 2 días se ha olvidado. O sea, no te voy a decir que pasan sin pena ni gloria porque es un momento agradable, pero no van más allá. Y además yo creo que es que me gusta cómo pienso en ese sentido porque tiene que ser así. Porque si yo me quedara pensando, ay, me han dado esto, me han dado lo otro, he ganado 2 veces el Barco de Vapor, pues tendría una tontería encima increíble y seguramente escribiría mucho menos y me esforzaría menos. Entonces, si no pienso en ellos, si pienso que no existen, ¿no? Pues eso me ayuda a estar un poco más con los pies en la tierra, pero como te decía antes, mi padre me baja enseguida, o sea, yo no puedo subirme ni un centímetro porque mi padre, si gana un premio por un libro que no considera bueno, me dice que cómo estarían los demás, ¿no? En el caso del Cuentanubes, ¿no? ¿Cómo estarían los demás que se han presentado, hija mía? Porque para él y para mí no estaba para premio, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues eso es muy bueno, rodearse de gente que impide que el ego es que es muy peligroso, sí, haga ahí su acto de aparición porque te puede fastidiar mucho. Sí. Bueno, ya estamos finalizando. Vives en un pueblo alejada un poco de las grandes ciudades. Sin WhatsApp. Sin WhatsApp, que es que eso me volvió loco. Digo, ¿cómo es posible? Porque me pasaste tu teléfono y cuando intenté mandarte un WhatsApp, digo, pero si no tiene WhatsApp, no, me salió un mensaje que no había visto, en fin, no había visto desde hace años, ¿no? Invita a esa persona que tenga WhatsApp. O sea, que realmente estás un poco alejada de redes sociales, algunas sí que las manejas, sí, pero hay otras no me que queda más remedio. Pero no tienes televisión, te entregas un poco al aburrimiento también porque sí, es necesario aburrirse, ¿no? Total. Los que vivimos en nuestra generación nos aburríamos. Ahora los niños continuamente le estás dando incentivos para que no se aburran, le das el móvil y eso también es verdad que los hace un tanto especiales para convertirlos en lectores, ¿no? Es un gran hándicap para todos los que sí. escribimos el intentar ser capaz de atraer la atención de chavales que están tan habituados a un entretenimiento rápido, ¿no? Yo creo que la pantalla está haciendo muchísimo daño. Lo tengo muy claro con mi hija no tiene móvil, tiene 12 años, ella sabe que hasta los 15 o 16 no se lo pienso comprar. Me hace mucha gracia la gente que me pregunta, ¿y por qué no se lo compras? Como muy sorprendida, ¿no? Porque para ellos es lo normal y para mí es lo anormal. O sea, para mí es que es un fallo, pero como una catedral. Entonces, yo ya estoy cansada de escuchar a neurólogos, a psiquiatras, a psicólogos, a especialistas, hablando de los daños o el perjuicio que puede causar a un cerebro en desarrollo el uso excesivo de una pantalla o de un móvil, ¿no? Que además que lo comparan con darle una raya de coca a un chaval de 12 años, ¿no? Entonces, pues mira, yo prefiero esta droga, ¿sabes? Con esto se duerme muy bien y con las pantallas pues se reduce la producción, ¿no? de melatonina.
Así que es que yo no quiero, o sea, no quiero convencer a nadie, porque escuché de Saramago decir pues que convencer a alguien era como de alguna manera intentar colonizarlo, ¿no? No quiero convencer a nadie, pero lo que no quiero es que me convenzan a mí de que tengo que comprarle a mi hija el móvil para que sea más sociable, para que tenga amigos. Mi hija no necesita nada de eso, lo es. Tiene un montón de amigos, es una cría súper alegre, este último curso se leyó 23 libros y todo eso lo he conseguido con pico y pala, porque es un esfuerzo. No dar la pantalla a un niño, es una lucha, pero yo creo que merece la pena la lucha si es tu hijo, ¿no? Si no vais a luchar por tu hijo, ¿para qué lo tienes? Sí, la verdad que sí. Es un gesto además en este punto que casi parece incluso de rebeldía, ¿no? Eso es una rebeldía total. Sí. Fíjate lo que acaba siendo rebelde, ¿no? ¿Algunos de estos premios que has recibido los hubieras cambiado por tener la oportunidad de ser jugadora de baloncesto y hacer unos mates maravillosos en una pista? ¿Cómo sabes eso? Yo soñaba con eso, era un sueño que se me repetía. Yo quería ser un chico. De pequeña, o sea, de joven, quería haber sido un chico, porque veía que teníais muchas ventajas. Y una de ellas era la capacidad de hacer mates, ¿no? Que era imposible con la altura de canasta que hay para la estándar, ¿no? Para hombres, ¿no? Yo creo que estoy donde tengo que estar, no lo habría cambiado. Bueno. Aunque si hubiera tenido, o sea, si a mí me dices, vas a reencarnarte, Beatriz, ¿no? Me gustaría ser una atleta olímpica, no sé. Sí, me encantaría. Sí. De todos modos, desde la literatura puedes conseguir todo eso, ¿no? Porque ¿quién nos dice que no puedes hacer una saga de una chica que es una atleta olímpica y que en sus tiempos libres descubre asesinatos en la Villa Olímpica, ¿no? Es pues lo bueno que tiene. Asesinato en la Villa Olímpica, ¿suena? Suena maravilloso. Bueno, pues nada. Beatriz, ha sido un placer, de verdad, haber conversado contigo esta mañana. Igualmente. Y te agradezco un montón que nos hayas recibido y que te hayas abierto para poder entender también la manera en la que produces tu literatura y algunas de las claves. ¿Sabes lo que creo? Que cuando uno escribe y es honesto, es lo que escribe, y que coincide mucho la forma de ser de un escritor con su producción, o sea, con su obra. Y me gusta que haya esa conexión y esa coherencia entre lo que uno es y lo que uno escribe. Y lo que uno escribe. Sí. Fenomenal. Pues muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti, Antonio.